ha'éicha papendeko chechekuae porãiterei ko'ápe ñame'ẽtahína guaraní. Buenos días, ¿cómo están? Hoy nuestra clase corresponde a guaraní y vamos a ofrecerle al Señor nuestro día. Vamos a hacer la señal de la cruz en guaraní. Todo nuestro día, nuestras actividades, nuestra jornada, y que también nos cuide cuando nos encontremos todos en la casa, y también que cuide nuestro descanso. Y decimos en guaraní: Tua ta'yra pytu marangatu taupéicha. Bueno, aquí tengo el abecedario guaraní, el ashegete. ¿Por qué? Porque seguimos estudiando las letras, ¿sí? Los sonidos que tienen las letras, en este caso las consonantes. Undiye, undiye. Y aquí en castellano sería la H, pero en guaraní tiene otro sonido. En castellano no tiene sonido la H, pero en guaraní sí. Y vamos a ir viendo a medida que vamos a ir repitiendo el ashegete, el abecedario en guaraní. Y tenemos aquí, ahí me sopla el viento, hace mucho calor. Tenemos entonces A, She, E, G, y aquí tenemos G. G. La H en guaraní tiene el sonido de la J. Tiene el sonido de la J. Vamos a ver aquí. Este sería el sonido de la HA. Sería la GA, ja. G, ji, jo, ju, ju. Eso sería en guaraní. Entonces estamos estudiando la consonante G en guaraní. Consonante G. Y tiene el sonido de la J. En castellano se llama H y no tiene sonido. No tiene sonido, pero en el castellano sí tiene sonido. Y vamos a ver algunas de las palabras. Aquí fui escribiendo algunas palabras con G del guaraní. Y dice, no dice O, dice ojo. Ojo es ir. Joga es casa. Este dice acá, no dice Ose, dice José. José no se escribe con J, se escribe con H. Y tampoco lleva la tilde. José, Jeta es mucho. Hansé es que llora. Ojaí, escribir. Boyoyaja, boyoyaja, que es la regla. Boejao, boejao, boejao es escuela. Ojeca es buscar. Negro. Jaija, jaija sería lápiz, pincel, lo que nos sirve para escribir. Tajuy, tajuy, ese bichito que anda por ahí por el azúcar, que le encanta el azúcar, que suele andar por abajo, especialmente en el verano, salen todo afuera y pica muy fuerte. Es la hormiga. Jata, jata, jata. Duro, duro. Son algunas palabras que llevan la letra G.
oguereko hina hundie he. Entonces seguimos en nuestro libro en la página 41. Vamos a hacer algunos ejercicios y alguna actividad que nos indica el libro. En la página 41 y también en la página 42. Dice, Amonie Moejarandi. Leo con mi profesor o profesora. Arai es la palabra hu. Arai hu omu'a guarajupe. El tiempo feo. Arai serían las nubes negras, como que le hicieron de sombra al sol. Es cuando va a llover y está todavía el sol arriba y las nubes comienzan a cubrirle al sol, entonces le cubre y da una sombra, dice, al sol. Luis Geta y toser. Geta era mucho, tose mucho. Bueno, entonces tenemos ya otra palabra que no está aquí, que es y también cuaraju. Boyoyaja, que ya dijimos que era la regla. Boweja, también que es el borrador. Haija, que es son los lápices, todo lo que nos sirva para escribir. Haija. Y me informo dónde está lo que también les había dicho. Los sonidos ja, je, ji, jo, ju del castellano en guaraní se escribe con H, como ja, je, ji, jo, ju, y recordemos que en guaraní hay una vocal más que es J. La H no es muda como en el español, ¿sí? Tiene también sonido y se ha aspirado como en el inglés y otros idiomas también. Bueno, hacemos la actividad del libro. Dice, ajalwood, que es subrayar, ñe, ojo, poraba, tangare. La palabra, subrayo la palabra que mejor le vaya al dibujo que tenemos en el texto, en esta página. Y tenemos una niña que está escribiendo. Recordemos que jai o jai es escribir. Dice, ojetú, oler. Ojai, escribir. ¿Y qué está haciendo la niña? ¿Está oliendo o está escribiendo? Muy bien, está en una postura de que está escribiendo. El niño dice, hase, jo-u era de comer, hase de llorar. ¿Y qué me dice la imagen? Muy bien, me dice hase, que están llorando. Luego tenemos la imagen, dice, haija, boejao. Haija era lápiz, pincel, bolígrafo, todo lo que usemos para escribir. Haija. Y boejao. Y ahí lo que tenemos es una escuela. ¿Por qué me dice que es una escuela? Porque justamente dice escuela y tiene una bandera, una banderita ahí, una bandera izada Paraguay. Y ahí tenemos un bichito, como les decía hace rato, que pica muy fuerte y en el verano está por todas partes y hay que atenderle mucho porque se multiplican muchísimo. Hay dos palabras, tajuy o jupi. ¿Cuál de las dos corresponde? Muy bien, este insecto se llama tajuy, hormiga. Seguimos en la página 42, dice ajay. Y tienen ahí para escribir, dice mitad ojo boejaope. Y tienen solamente un renglón para repetir lo mismo en letra cursiva, ¿sí? En letra cursiva. Luego vamos a hacer el dictado y una vez que terminemos toda
el trabajito de este libro, de estas páginas, vamos a entregar para que pueda verificar su tarea del día y también ir corrigiendo también. Entonces recuerden de poner la fecha en ambas páginas, ¿sí? Tanto 41, 42, porque hay actividad en ambas páginas. Y también firmar en ambas páginas. Bueno, entonces espero sus trabajitos y a ensayarnos el HDT. Recuerden, este es nuestra arma, nuestro elemento fundamental para estudiar un idioma, en este caso nuestro idioma guaraní. Que tengan una feliz jornada.